Y aquí está con nosotros, como les decía en portada, quién inició, quién fue el origen de este plan parcial del Mojón, del que publican los compañeros este pasado día 1 en el diario de avisos. Arona retoma el plan parcial del Mojón para desbloquearlo. Se reunieron los integrantes de la Junta de Compensación y los portavoces municipales para celebrar un pleno extraordinario que dé viabilidad a los expedientes, que creo que es ya mañana, si no me equivoco, está a punto. Pero para hablarnos de la historia del plan parcial del Mojón y de lo que realmente supone para la sociedad del sur, está un buen amigo, yo así lo considero, Juan Francisco Reverón, hotelero, de los pioneros de familia de hoteleros en los cristianos de toda la vida, un luchador. Ahora mismo, bueno, pues sus hijos continúan la estela de lo que ha sido su familia con gran éxito. No quiero dejar de nombrar al nuevo de Juan hijo, con la gestión que está llevando a cabo en el Hotel Spa Villalba, arriba en Vilaflor. Bueno, pues que se está convirtiendo, es el único hotel de montaña que tenemos aquí en la provincia, que es referente. Claro, es que aquí si no lo cuento no se enteran. Alemanes, rusos, belgas, bueno, sobre todo centroeuropeos que vienen porque aquel sitio es una preciosidad para caminar, para ir de bodegas, para hacer, bueno, pues hacer bicicleta por el monte. Es el sitio perfecto, es el sitio ideal. Bueno, de hecho, que no nos enteramos, boxeadores, ciclistas, buscando esa altura y esa optimización de los ejercicios de cardio, pues se vienen allí a entrenar, pero vienen muchos y muy famosos, ¿eh? Lo que pasa que esa gente quiere privacidad. Juan Francisco Reverón, gracias por venir. Sé que andas muy ocupado. Se me hace raro tratarte de tú después de tantos años, pero ya te pido permiso, te puedo tratar de tú, ¿no? Por supuesto, Nacho. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Me alegro un montón. Eres un referente de lo que significa la difusión de la noticia en el sur de Tenerife. Es que muchos años. Sí, unos cuantos, ¿eh? Estamos igual, sin una cana, sin una arruga, ¿verdad? Bueno, ya eso. Alguna hay. El origen del plan parcial, porque yo he pasado de todo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba, acércate al micrófono, me dice el técnico para que todo el mundo le escuche bien. Loren, ahí tienes el volumen para que te escuches, ahí que me está diciendo el técnico. Y me acuerdo cuando estaba Lorenzo Dorta, el señor del pelo blanco, decía, no, vamos a hacer aquí un túnel y no sé qué, no sé cuántos. Don Manuel Barrios, que estuvo mucho tiempo de alcalde, llegó un momento que eran tantos los atascos que hizo allí una curvita y tal para intentar retocar un poco aquello, pero prácticamente, bueno, le pusieron unas palmeras y tal, pero prácticamente en 30 años el tramo que atraviesa el Mojón hasta el muelle está igual. ¿Sí o no? La verdad, Nacho, que tenía casi olvidado la figura de don Lorenzo Dorta, que era un consejero de carretera. Que sí. Pero bueno, mira, para ser un poco más concreto, venga. Eso era una carretera pública que medía aproximadamente 10 metros de ancho por todo el largo del Mojón, que es medio kilómetro. Ya. La Junta de Compensación, gracias a la visión de su arquitecto, don Rubén Enríquez, pues diseña un proyecto especial que no está dentro del plan del Mojón, pero es un proyecto independiente, y hace unas sesiones de 60 o 70 mil metros cuadrados para configurar lo que hoy es esa gran avenida o autopista, porque es más ancha que la autopista. La red de entrada. La red de entrada, que se llama Sistema General de Interés Regional. Ya. Esa vía son dos de bajada, como sabes, dos de subida, pero aparte de eso, tiene unas vías complementarias a ambos lados, con lo cual se podría convertir hipotéticamente en 3 de bajada y 3 de subida. Ya. Esta vía se hace así y es de interés regional porque hay un puerto encajado dentro de los cristianos, que era un puerto no definitivo, que da acceso y cobertura, es el puerto de enlace a 3 islas, Gomera, Palma y Hierro, como tú bien conoces. Sí. Claro,
esas islas crecen, y sobre todo La Gomera, que está creciendo en más de un 10, un 15% anual. Fíjate que La Gomera la gente se iba y ahora vuelven todos, ¿eh? Porque se vive allí mejor que en ningún lado. Bien, sí, es verdad. Entonces también crecen los cristianos, crecen las Américas y ha crecido el sur. Claro. Entonces, la falta de inversión pública, y la llevo a ese consejero. Ya. Con ese consejero, el Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación diseñan un proyecto para que toda esa vía fuera soterrada, y es el señor el consejero, no aportó las cantidades que tenía que aportar, y se desechó ese proyecto hace 20 años. Ya. Es decir, que los problemas que estamos viviendo hoy son consecuencia de una no inversión, un ninguneo y una dejadez que tiene el sur en general, más concretamente la zona de los cristianos, porque al estar encajado una infraestructura de tal importancia portuaria, de las mayores de tránsito de personas y mercancías de España, como es el puerto de los cristianos, sin el cual no podría sobrevivir ni La Gomera, El Hierro y La Palma, se colapsarían. Ya. Entonces, claro, la gente del sur nos sentimos bastante abandonados. Juan Francisco, ha dicho don Casimiro que no puede ser que tarde más en cruzar La Gomera los cristianos que los cristianos la autopista. Dice que hay que hacer algo ya, que hay que sentar a la nueva alcaldesa, a Cabildo y al señor Méndez, la autoridad portuaria, y llegar a algún tipo de acuerdo para desbloquear esto. Incluso ha vuelto a plantear, oiga, vamos a dejar los cristianos para recreativo, ¿vale? Y artesanal, y vamos a llevar el comercial, pero dimensionado más chiquitito a Playa San Juan, a Fonsalía, ese futuro que era demasiado grande, y que dijeron todos al final, bueno, sobre todo Coalición, que primero dijo que sí y luego dijo que no. Vale, pero esa es otra cuestión. Vamos con... Cuando vi el titular, dije, me acordé de Juan Francisco Reverón, porque yo sé del trabajo que ha hecho su familia, de sus padres, sus hermanos, usted, ¿no? Y los que vienen detrás, ¿no? Pues con el Fonda Reverón en un principio, y con el resto, ¿no? de establecimientos hoteleros, y ahora con el Villalba. Y, claro, dicen, se retoma el plan parcial para desbloquearlo. Yo digo, Juan Francisco está allí desde el minuto cero. Incluso fue presidente de la Junta de Compensación. ¿Qué va a pasar? Es verdad, porque dicen, bueno, si le damos licencia a todos, ya estamos teniendo problemas con el tráfico, pero yo le quiero preguntar, ahora, ¿en qué momento están? Es verdad que ha prometido Luis García que va a venir. No sé qué le parece políticamente esta medida, se va a poder llevar a cabo, y cómo se va a llevar a cabo. La pregunta, pues, es un poco el motivo de que yo le haya llamado y que hayas tenido la deferencia de estar aquí. Pues, que la gente se entere realmente, ¿no? Intentaré aclarar la visión que yo tengo. Perfecto. Siempre ha habido voces muy interesadas, malignas, con intereses ocultos, que han intentado paralizar el Mojón. El Mojón no es un plan parcial, es una ciudad que nace para dar las coberturas dotacionales que carecen los cristianos. Hay grandes sesiones de parques, grandes sesiones de estadios olímpicos, grandes sesiones para escuelas, docentes, y una gran sesión cultural que podríamos tener un auditorio de nivel del de Santa Cruz. Y también incluso comercial, ¿no? Porque me contaban que llegaban firmas, yo no voy a mentir ni voy a ocultar, el Corte Inglés, al campo, gente de poderío que intentaban colocarse allí, pero ese plan parcial, como sucede en otros lugares en Canarias, 30 años paralizado. Que es que esto no se entiende por qué. Si quiere empezamos por ahí. ¿Por qué lo paran tanto? ¿No interesa? El plan parcial del Mojón nunca ha estado parado. El plan parcial del Mojón posiblemente es el plan más exigente y más actualizado que existe hoy en Canarias. Un planeamiento tarda en Canarias y en España de transformar suelos rústicos a suelos urbanos, pues 20 años. La problemática, que hubo un periodo a partir del 2001, donde entran muchas leyes nuevas y leyes muy importantes, como la Ley Territorial Especial de Turismo, que daba la densidad de los planes parciales, por lo cual el Mojón es un plan
que está diseñado con muy baja densidad poblacional, porque del 1.000.000 de metros, el 50% es público y el otro 50, 500.000, tiene aprovechamiento. Si lo divides por 60 metros de solar cama, el Mojón, si se hace de forma correcta, tendría una población de 9.000 habitantes, con lo cual está muy actualizado. Claro. Juan Francisco, el Mojón, ese plan parcial tiene diferentes propietarios que hicieron sus inversiones, que pensaban que allí podrían revender o invertir, o bueno, se jugaron su dinero, esperaron, pero ha habido muchos que, bueno, pues lo perdieron todo, porque no aguantaron económicamente. No vamos a dar nombres, pero hay gente que lo perdió todo. Y ahora no puedo tampoco dejar de decir que hicieron la red viaria, las luminarias, se llevaron el cobre, fastidiaron los petriles, ustedes tuvieron que volver a invertir dinero para poner eso funcional. ¿Esto es así? ¿O qué, en el año 2016, con el concejal de urbanismo, Luis García, al que los socialistas consideraron el mejor concejal de urbanismo de la historia de Arona. Sí, ahora están enfadadísimos, ¿eh? Sí, bueno, pero en aquel momento todo cambia. Sí, sí. Se hace un convenio urbanístico. Entonces, una de las condiciones era la reposición total de todas estas pérdidas y robos que tuvimos, porque solamente el cobre robado fue 1 millón de euros. Jorge Marichal nos decía que eran 10 millones lo que costó reponer todo aquello. Bueno, no sé, por ahí. No tengo esa cifra. Sí. Lo que ese convenio, su consecución sí rondó unas cantidades importantes, porque por fin pudimos terminar los parques públicos, que son los mayores parques públicos en zonas turísticas de toda Canarias. Son 60.000 metros cuadrados, en números redondos, tan grandes como el García Sanabria de Santa Cruz. También pudimos de alguna forma conformar toda la pastilla dotacional de dotaciones públicas de cesión al ayuntamiento, donde está ese gran estadio olímpico, donde están los institutos, donde están los auditorios y demás. Está en una zona central para que todos los propietarios, no solamente del Mojón, sino del pueblo de los cristianos, puedan acceder a esa zona central y tener un gran circuito de ocio o de disfrute. Qué bueno. ¿Y ahora en qué momento estamos? Porque y yo me gustaría preguntarle, cuando vio que esto se desbloqueaba, que esto por fin lo veía, porque usted lleva esperando por esto como otros empresarios que han visto morir sus esperanzas, usted ha sido resiliente con su familia a lo largo de los años y están ahí, porque ustedes están ahí. Y entonces, ahora cuando Juan Francisco Reverón ve, se desbloquea el plan parcial, esto va a ir para adelante, habrán, claro, el cuento de la lechera nos viene enseguida, 9.000 camas, 4.000 millones, tal cual. Exactamente, ¿qué es lo que va a pasar ahora que no se haya contado, o qué podemos contar que sea... Oye, esto va a ser cierto, Juan Francisco? Ten en cuenta que en el año 2016 se hizo un convenio con unas características parecidas a esta. Y en el año 2020 se solicita la recesión, que es cuando comienzan los famosos follones entre el PSOE, la ruptura, y se utiliza la no recesión del Mojón como arma política. Porque se tenía que haber recesionado en el 2020. Pero como se cargan a Luis García, se fue un castigo al Mojón. Castigaron a Luis García tomando como arma el Mojón. Porque, claro, no podían permitirse el gran éxito de un concejal que echan por un montón de motivos y se apruebe la recesión. Ahora estamos otra vez en un momento histórico similar. Hay un convenio urbanístico de recesión. ¿Qué significa esto? Que es un documento donde el Mojón tiene que realizar determinadas obras, gestiones o mejoras, están obligados a esto, y el ayuntamiento en contrapartida otra. Pues este convenio no va a dar la licencia de forma inmediata. El Mojón tendrá que invertir una buena cantidad de dinero para movilidad, por ejemplo, que no es una cuestión
de un ente privado. Como cuando hablaste antes, yo te quería corregir, la alcaldesa de Arona es de ámbito municipal, no tiene competencias ninguna en las conexiones ni de puertos ni de tal. Así me estás comprendiendo. No, pero que no podemos. Yo he reproducido las palabras de Casimiro Curvelo, que ha dicho hay que reunirse con el ayuntamiento, con la alcaldesa, con el cabildo y con el señor Méndez, incluso con gobierno de Canarias. No, es que él lo ha dicho, el señor Casimiro es muy listo. Por supuesto que se tendrá que reunir con nuestra alcaldesa y con nuestro ayuntamiento, pero las competencias están en el último que dijo, que es el gobierno de Canarias, que es aquel que ha hecho dejadez de no hacer las inversiones en sus suelos, que son de solo su única competencia, pero no de privado ni de ámbito municipal. Que usted ha tenido las suyas con el tema de la normativa urbanística, que yo sé que ha tenido sus cosas, pero le quiero decir, fíjese, puertos, Estado, carretera de los cristianos, de la salida del muelle de arriba, del bar deportivo, de la Plaza Pedro García Cabrera, donde está mi querido Enrique Sires, de ahí hasta el otro lado es Cabildo. Gobierno de Canarias. El Cabildo es el que gestiona. El que gestiona y la titularidad del gobierno de Canarias. Pues aquí igual que la autopista. 4 instituciones para un potaje. Porque luego el que dice la normativa es el policía local, que es de Arona, más la policía portuaria. Desde aquí les envío un abrazo. Pero mire, vamos a ver una cosa. Ahora, ¿es cierto que el Mojón está dispuesto a llegar a ese acuerdo, poner las normas, o sea, recuperar lo que se hayan llevado y ponerlo eso en pie de revista? Porque aquí lo que la gente se pregunta, Juan Francisco, ¿es verdad que va a haber 4.000 puestos de trabajo? ¿Es verdad que va a haber esto? ¿Qué va a pasar de día hoy 5 en adelante, según si va todo normalmente, si no tenemos otra vez aquí? Bien, está muy bien dicho que si los francotiradores y esas personas malignas no vuelven a torpedear este convenio urbanístico que ya los propietarios del Mojón han aprobado, es decir, lo han aceptado. Con respecto a la segunda pregunta de si van a reponer, ya el Mojón ha hecho todas esas inversiones, está todo repuesto. Ya está listo. Nosotros estamos ya en fase de revista para la recesión. Quedan unos determinados detalles en los 2 parques, porque ahora exigen un impacto ambiental, porque las leyes van cambiando y en cada época te van exigiendo una especie de nuevas normativas, lo cual eso va a retrasar y una exposición al público, tanto de los parques como de la estación depuradora. Pero los propietarios del Mojón han hecho una apuesta decidida de aportar grandes derramas de dinero y colaborar con su ayuntamiento, aportando una cantidad, por ejemplo, de 400.000 euros para las mejoras de movilidad. Cosas que son cuestiones, como antes decía, de competencia del gobierno de Canarias. Ahora le digo, hubo enfrentamiento con el antiguo gobierno socialista. ¿Cómo va la cosa con esta nueva forma de gobernar Arona? Un tripartito, Partido Popular, Fátima Lemes, esta coalición con Clary Pérez y está Dacil León con Más por Arona. Ahora es más posible, usted que siente, percibe que, y con Luis García al frente de urbanismo, ¿no? Se vuelve ¿usted cree que esto va a salir más adelante? ¿Tiene más posibilidades de empezar a caminar y ser una realidad? Sí, te comenté que los propietarios del Mojón han hecho una apuesta decidida por este convenio. Pero lo más que me congratula es la unión de estos 3 grupos políticos que has hablado, de Fátima, de Dacil y de Clary, que están totalmente unidas y muy comprometidas diseñando el futuro de Arona. Tiene que pasar por el destrabe real, no de prensa y que se aprovechen políticamente de todo esto. Es decir, yo ahora sí creo, casi por primera vez, creo que va a salir adelante por la apuesta de estas 3 alcaldesas que han hecho, dirigidas por un buen concejal que es Luis García, que la verdad que hay que agradecer el trabajo y el apoyo que siempre ha prestado al Mojón dentro de la legalidad.
Claro, que luego lo acusaron, que lo denunciaron, incluso en el último pleno le señalaba el antiguo alcalde, oiga, que usted está denunciado. Fíjense que Juan Francisco Riverón dice, las 3 alcaldesas, esto está muy extendido en Arona, alcaldesa es Fátima, pero como comparten gobierno, son todo mujeres, y esto a veces, pues, sin querer, la gente del pueblo, pues la gente de a pie, como yo, como cualquiera, dice las 3 alcaldesas, pero alcaldesa hay una, pero las otras 2 también están soportando. Sí, Es una manera de hablar. Sí, no, es que quería matizar, digo 3 alcaldesas porque las 3 se comportan con alcaldesa, con esa decisión, con ese compromiso. Por supuesto que sabemos que la alcaldesa es Fátima Reverón. Sí, sí. Eso está claro. Bueno, pero lo importante no es que haya una alcaldesa, sino que sus compañeras de grupo de gobierno apoyan con tanta, no sé, fuerza, energía para que esto se desarrolle, porque no quieren admitir más que su pueblo esté paralizado, que todas las inversiones se estén trasladando y Arona se esté convirtiendo en una ciudad residencial de segunda categoría. Usted viene del mundo del empresariado, usted es empresario de toda la vida. Se quejaban, nada más empezar, de que pues no hay inversiones nuevas en Arona porque no había seguridad jurídica. Me estoy acordando en toda esta conversación, le envío un abrazo desde aquí del bueno de don Pedro Suárez, y decía seguridad jurídica. Y ahora Juan Francisco, con esta situación, es cierto que en los últimos años, si contabilizáramos licencias de nuevos negocios en los cristianos, hay pocos. La gente no había seguridad y no invertía. ¿Cree que esta dinámica ha cambiado? ¿Cree que ahora podemos calificar el gobierno tripartito como saludable para los cristianos y para Arona? Hombre, yo creo que este gobierno hay un antes y un después. Este gobierno, a mi entender, está dirigido por personas muy cualificadas. Fátima Reverón pues, es economista y del rango de la administración. Dácil, pues una licenciada en ciencias políticas. 2 carreras. Posiblemente la primera que hubo en Arona. Y Clary Pérez es abogada. Una gran gestora también. Y con una experiencia en el sector privado brutal. Yo creo que por primera vez hay 3 cabezas pensantes que saben gestionar, que ese ha sido el problema de Arona. Ha habido alcaldes con mucha figura personal muy guapos, pero solo para selfies y para actos de procesiones y demás. Pero la gestión es lo que se necesita. Claro. Nosotros como administrados necesitamos gestores, no actores de cine ni de teatro. Que no estén vendiendo cada 4 años humos y fuegos artificiales. Juan Francisco, déjeme preguntarle por cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Si se aprueba ya, es verdad que empezarán, porque había inversiones potentes ahí en veremos, y en cuanto esto haya una seguridad jurídica, se sepa cuáles son las normas, las reglas del juego, poco a poco empezarán a ver si oiga, que viene esto y monta esto, que viene esto. ¿Cómo va a ser la cosa? Bien, pues una vez que se apruebe el convenio urbanístico en este próximo pleno, que es mañana, se ratificará en una Junta General del Plan Parcial del Mojón, que es 2 días después, y a partir de ese momento se abre un proceso, que es de cumplir los compromisos adquiridos en este convenio. Es un proceso relativamente corto en el tiempo, porque el horizonte a lo mejor son 12 meses. A partir de los 12 meses, el Mojón presentará al ayuntamiento la solicitud de recesión de obra, bien total o bien parcial. El ayuntamiento, previo los informes oportunos, dictaminará si lo recesiona o no. Desde el momento en que dictamine que se recesione parcial, vial y demás, o total, se abre ya nace el derecho a pedir licencia, con lo cual la seguridad jurídica está garantizada. Sí. Diríamos que hablamos de 4 o 5 meses, por ejemplo, 6. No, yo no soy tan optimista de hablar de 4 ni de 6 meses. Yo creo que estos son como años fiscales, vamos a dar
que es un corto espacio de tiempo, Claro. 12 meses. Ya. Esto implica... Después de 30, ¿no? Claro, no, es que 12 meses Ya. para llegar a ese fin quiere decir que es inmediato. Claro. Pero va a implicar un gran esfuerzo otra vez a los propietarios, que Sí. yo calculo que tendrán que hacer derramas superiores al 1,5 millones de euros en este próximo año. Ya. Y vamos a los resultados. Claro, yo no le estoy pidiendo que mire la bola, pero sí, usted es un hombre en el sector hotelero, usted empezó de abajo, lo conoce, se ha curtido, se ha formado, las ha pasado las de Caín, para arriba y para abajo, con unos y con otros, ¿no? Yo lo sé de todo el esfuerzo que ha hecho su familia, y usted particularmente, y sus hijos ahora, ¿no? Esto, porque la gente dirá, bueno, Juan Francisco, está muy bien, pero ¿cuándo empezará ahí a moverse cosas? ¿Cuándo podrá decir, oiga, aquí se están generando puestos de trabajo, está mejorando la entrada a los cristianos, en el que es el plan parcial más atractivo? Yo creo que de Canarias seguro, pero de España está entre el top de los 5 más atractivos, ¿no? Puede ser. Mira, una de las mejores noticias y una de las mayores garantías para los ciudadanos de Arona y para su ayuntamiento es que los propietarios que han entrado en este último tiempo son grandes empresarios que tienen ya muchos intereses en Arona y en Adeje. Ya. Es decir, han entrado posiblemente las 5 compañías o empresas turísticas más importantes del sur de Tenerife, que llevan establecidos aquí más de 20 años. Ya casi de aquí. Que son de aquí. Entonces Claro. son muy conocedores del tema. Gracias a esa unión de este grupo que han apostado por primera vez en el Mojón, que ese es el dato importante, tenemos la fe, junto con el apoyo político y el compromiso político que están aunando fuerzas estas grandes compañías con el grupo de gobierno, de que esto va a salir adelante. No tengo duda. Saldrá en 8 meses, en 12 meses o en 13 meses. Pero creo que ya el Mojón va a ser una realidad inminente, si hablamos como realidad inminente, este plazo de tiempo. Y lo que me preguntaba, el Mojón, si tiene 9.000 camas, nosotros sabemos por experiencia que para dar cobertura a 9.000 camas y de las cuales 2.000 camas son hoteleras mínimo de 4 estrellas, no solamente Arona volverá a estar será puntera en una oferta hotelera única que no la tiene ningún otro municipio, porque esto está ligado a la poca densidad de camas dentro de una parcela. Espacio, para hacer un ejemplo. Sí, por ejemplo, el porcentaje en Adeje de Bahía del Duque podía ser 70% más y es menos para respetar el espacio. Ha buscado el Bahía del Duque, que es un caso totalmente independiente, aislado de una gran finca. Aquello no tiene. Pero cualquier hotel que está en Playa de las Américas o en Costa Adeje, para hacer las camas que tienen, 500, 600 camas, pues tendrían que tener, si fuera en el Mojón, el doble de suelo neto. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una parcela de 24.000 metros cuadrados, que es más grande que un estadio olímpico, solamente se pueden hacer 200 unidades. Es para que comprenda. La ratio, ¿no? El porcentaje. Ratio. Entonces, esos hoteles no existen en el sur de Tenerife. Ya. He hablado del Bahía del Duque, pero es un caso excepcional. No, pero yo sé que aquí en Adeje, en Costa Adeje, se hubiera podido a veces construir más, pero se hicieron menos camas en función de respetar el espacio libre, por lo menos por lo ejemplo, que yo tenía entendido. Para hacer una comparación del plan parcial el Mojón con respecto al campo de golf anexo, el campo de golf anexo no tiene 30 metros solar cama, es decir, por cada 30 metros puede hacer una cama, sin en cambio en el Mojón son 60 metros por cama. Yo no sé si ese dato es súper importante. Me hago la idea. Los puestos de trabajo no se limitan a 4.000. Ya.
Es una ciudad, Nacho, no es un plan parcial. 1 millón de metros es una ciudad. Se necesitan panaderos, carpinteros, fontaneros. Va a haber las empresas complementarias, no solamente a la construcción, sino al dar servicios a esas camas turísticas y residenciales, viviría la mitad de la isla. Ya. Nosotros en el sur, tú no tienes cerrajeros, ni panaderos, ni carpinteros suficientes para desarrollar el Mojón. Ya. Es decir, haría un efecto de atracción de muchas empresas que están a lo mejor en la laguna Sí. o en Santa Cruz, en Santa Cruz, para poder suministrar y dar el servicio que necesita el desarrollo y la vida. Y Nacho, esto no es un proyecto como un constructor Ya. que hace su edificio, lo vende y se va a otro. Ya. Esto es una tipología de que vive todos los días y de forma permanente, es decir, todos los días se come, Claro, ¿verdad? ya. Todos los días... Déjeme preguntarle una cosita. Usted, lo primero que nos ha dicho, Juan Francisco, es que hay una inversión potente para movilidad. Sí. Porque sabemos, bueno, a mí me encanta ir a Los Cristianos, está la familia de mi mujer y me gusta, tengo muy buenos amigos, pero últimamente cada vez vamos menos, Juan Francisco, porque no nos queremos tirar 1 hora de aquí a allá, ni a la vuelta, ¿verdad? Entonces, no va a ser impedimento, o tendremos que acoplarnos con ese dinero que se va a invertir en movilidad. La cosa irá un poquito mejor, porque ahí tenemos una asignatura pendiente, pero todos, del sur yo creo que desde San Isidro a Santiago del Teide ahí tenemos una asignatura pendiente. No sé si me explico. Sí, ya tenemos una asignatura pendiente, pero pendiente hace 20 años. 25. ¿Me entiendes? Yeah. Es una asignatura pendiente. ¿No le preocupa eso para el desarrollo en el inicio del Mojón? Es que nosotros llevamos 20 años proponiendo desarrollos alternativos, soterramientos y demás, y no han ninguneado. ¿Entiendes? Esto no viene de ahora, Nacho. Yo creo que es que no les gusta salir en la foto con una obra tan grande. No, pero es que esto lo quiero matizar, porque claro, es que no se puede estigmatizar ahora a los propietarios del Mojón. Ya. ¿Por qué? Porque y si usted construye en Rincón de los Cristianos, no pasa también por allí. Porque Claro. usted como propietario, si busca la seguridad jurídica, si está en Rincón de los Cristianos, puede dar licencia sin ningún problema y el Mojón estigmatizarlo. Ya. Usted que tiene su negocio en La Gomera y es necesario transportar por esa vía leche, yogures, porque todo sale de aquí. Claro. ¿Por qué no se estigmatiza el crecimiento, por ejemplo, de La Gomera y sí de los propietarios que han cedido sus terrenos? No, yo no digo estigmatizarlo, yo digo con la situación que tenemos, pues vamos a arreglarlo, ¿no? Digo yo. Pero vamos a exigirle que lo arregle. ¿Quién es el único competente? Pero que lo arregle. Que lo arreglen. Que lo arreglen. Pero es que eso es un problema que vivimos todos. Total. Vivimos todos los días. Bueno, los trabajadores pierden 1 hora para llegar y otra hora para salir. Ya. No hay ningún sindicato que esté pendiente de esto. Le están quitando vida a los trabajadores que podían conciliarla con su familia. Ya. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero Juan Francisco Reverón empezó pues de cero, con la familia, en un hotel familiar chiquito, en una fonda. Ha trabajado lo que nadie sabe. Yo lo sé porque usted no sabe que yo he rascado un poco en su historia, pero de hace años, ¿no? Y sé que usted pues lo ha sido todo en una empresa familiar turística, ¿no? Y ahí, bueno, pues he tenido la suerte de conocer a primos, a hermanos, y con los que, bueno, pues he hablado y me han contado cosas de cómo lucharon ustedes para salir adelante. Primero con los suecos, luego con los noruegos, y venga a trabajar, y horas, y de sol a sol, y de sol a sol, cómo ustedes salieron adelante. Yo lo sé, de sus padres, sus abuelos, cómo trabajaron. Y yo quiero agradecerle que haya hecho tanto por la gente del sur, porque hay mucha gente que gracias a ustedes lo dicen, ¿eh? Nuestros hijos han ido a la universidad pues al riesgo de su familia, de la de ustedes. Hay mucha gente que lo confiesa y lo dice, pues, y yo creo que es justo decirlo, ¿no? Hombre, luego está el otro lado, la gente que decía, no, es que vienen de fuera, meten la pasta y se la llevan fuera, ¿no? Pues gracias a ustedes se ha quedado aquí y ha habido muchas oportunidades para mucha gente aquí. También con el dinero de fuera, pero el dinero de fuera se ha ido para afuera, no se ha quedado aquí. Entonces quiero decir que espero que ese deseo de creatividad y de generación, porque
Juan Francisco, yo creo que si no seguimos adelante, si la máquina la paramos totalmente, no hacemos nada, nos vamos a morir. Yo creo que... Eso, no tengas duda. Yo creo que nos morimos, ¿verdad? Lo que hay que buscar es soluciones, ser proactivos y trabajar, y no estar quejándonos, dando penas esquina por esquina, sino organizándonos y resolviendo los problemas. Porque cuando estamos organizados, y me refiero a la sociedad del sur y concretamente a la de Arona, podemos exigir que muchas carencias y abandonos que hemos tenido en estos 20 años se resuelvan ya de forma correcta. Sí, ya no es un problema de los alcaldes ni de los inversionistas que vienen, sean de fuera o sean locales. Es una pena, pero es la realidad. Estamos en un momento histórico en el sur, se va a aprobar en pleno, saldrá adelante y empezará, bueno, pues todo el movimiento encaminado a que haya una aprobación definitiva, que vayan llegando las inversiones, que los inversores, que las firmas que no ponen el dinero en cualquier lado, que ya han estudiado, que ya saben de la localidad y de la generación de riqueza y de repartición de la misma, pues vengan de hecho a los cristianos y a este sur a ese plan parcial y que se haga con cabeza. No sé si quieres decir alguna cosita más. Agradecer enormemente que hayas, porque entre viajes, ocupaciones, ejerce de abuelo, me lo encontré bañándose con los nietos en Puerto Colón, encantado de la vida, que no se me va a olvidar nunca, porque con una sonrisa de oreja a oreja estaba allí disfrutando de Puerto Colón y de la familia. Espero que sea siempre así. Que vaya todo muy bien y gracias por todo, por venir y por todo lo que han hecho ustedes, ¿de acuerdo? Yo darte las gracias por esas palabras tan bonitas. Son de verdad. Esas palabras hacia mi familia, hacia nuestra trayectoria. Te las agradezco mucho porque es difícil encontrar personas como tú que tengan un reconocimiento y que no se basen en la envidia o en el rencor. Yo sé lo que han luchado. Mire, lo sé por Dieguito, primo. Lo sé por... ahora me falta el nombre, tu primo del otro del bigote. Arturo. Lo sé por mucha gente porque yo le preguntaba, ¿no? Y esto... Y luego, pues ya leyendo, el bueno de Keme, que en paz descanse, me contaba que andaba mucho por allí. Keme trabajó de camarero. Su primer trabajo fue de camarero en el hostal. Y allí se hizo metre. Ya. Y de ahí viajó a Alemania y se hizo un fotógrafo y buscó su vida. Era una persona muy educada, pero muy lista para aprender. Muy inquieto. A mí me empezó contando lo de Elizabeth Taylor en el Oro Negro, ¿no? Fue en el Oro Negro. Yo creo que fue en el Hotel Moreque. En el Moreque. Y Richard Barton, que le pedía una botella de whisky por debajo, que se la llevó. Y luego, pues él me contó de ustedes. Me contó de su mamá, de su papá, de los abuelos, de lo que se trabajó y cómo se trabajó. Así que por eso lo sé, porque yo también he sido siempre muy curioso. Esta es una de mis grandes fallas, uno de mis grandes defectos, que soy muy curioso, y él me contó una de las veces que me enseñaba fotos en su estudio, allí al lado de ustedes, y bueno, le guardo un gratísimo recuerdo al bueno de Keme, que en paz descanse. Juan Francisco Reverón, gracias por estar con nosotros, seguimos hablando, y gracias por el esfuerzo para contarnos las cosas que a veces, bueno, pues se nos escapa la normativa urbanística, que sean 4 administraciones, todo eso se nos escapa un poco, ¿eh? Muchas gracias, Nacho, por invitarme y dar la oportunidad, pues, de aportar, no sé, un rayito de luz o de esperanza. Nos quedamos más tranquilos, ¿eh? Sí. Nos quedamos más tranquilos. Esta vez sí confío de forma plena de que el mojón ya está en su fase final de aprobación. Ojalá que sea así, por lo que nos jugamos. Seguimos, 12:05 en Canarias. Han escuchado a Juan Francisco Reverón. Él es empresario, pertenece a la Junta del Plan Parcial, estuvo mucho tiempo en la presidencia y ahora le reclaman sobre todo sus nietos, que lo adoran. Vamos con más de Viva la Vida. Seguimos.